Muy bien. Ok, entonces, esta es la segunda asesoría para la tarea 12. En la asesoría anterior ya explicamos qué es lo que se estaba pidiendo en cada problema. Y bueno, el objetivo de esta vez es ver cómo van con sus soluciones. Y pues bueno, indicarles qué tan bien o mal parece que van las soluciones que tienen hasta ahorita. Y pues tal vez dar una que otra pista si es continuación de algo que ya hayan intentado ustedes. Entonces vamos. Sí, nos podemos ir por orden para que sea un poco más organizado. ¿Ok? Y entonces, bueno, el primer problema era de la tres coloración máxima de un grafo. Entonces, bueno, cada uno de los vértices de un grafo que va a recibir nuestro algoritmo, pues queremos colorearlo con uno de tres colores distintos. Y entonces sería un problema de maximización en el cual queremos maximizar el número de aristas a los cuales en esta coloración le asignamos colores distintos. Entonces, bueno, vamos a poner nuestro grafo. Ok, entonces queremos de alguna forma colorear estos vértices. Y bueno, queremos hacerlo de tal manera que el máximo número de aristas tenga dos colores distintos. Sí, por ejemplo, en este caso, pues solamente hay una arista que va entre dos vértices que tienen el mismo color, ¿no? Que es esta arista que une dos verdes, entonces esa no sería de las que podemos contar, sino como que serán como el resto, ¿no? Que vayan entre dos vértices que tengan color estrictamente diferente. Y bueno, queríamos dar un algoritmo aleatorio que, bueno, produzca una tres coloración en la que si nos fijamos en el número esperado de aristas que van a tener color distinto, eso sea al menos dos tercios de una solución óptima para esa misma instancia. Entonces ahí estamos un poco, les decía, combinando la historia de los conceptos de que nos están pidiendo un algoritmo aleatorio, pero al mismo tiempo queremos que sea un algoritmo de aproximación, pero bueno, va a ser aproximación probabilística, ¿no? Va a ser un número esperado de aristas que van a tener esos colores distintos y queremos que sea al menos dos tercios de una solución óptima. Ok, entonces, por un lado, pues tenemos que utilizar alguna suposición de que podemos generar, tenemos un generador de números pseudoaleatorios y emplearlo en la estrategia que vamos a utilizar para colorear los vértices. Y entonces poder contar con técnicas de probabilidad, ¿cuántas aristas se esperaría que tuvieran los dos colores distintos? Ok, entonces antes de, de que yo mencione algo más sobre este problema, eh, me digan, bueno, quién ya lo tiene o quién lo está intentando y tiene una solución parcial? ¿Qué opinan? ¿Cómo van con este problema? Yo tenía una posible solución, pero me acabo de dar cuenta de la parte de aleatorio, entonces creo que no voy a poder justificar muy bien esa parte, así que a menos que sea válido solo al inicio dar un término aleatorio para elegir una raíz, no sé qué tan específico tenga que ser con respecto a eso. Ok, entonces tú ahorita puedes garantizar dos tercios y que eso sea ya garantía, que no sea esperado. De hecho, no al 100% porque quería hacer unos pruebas de escritorio para ver si podía encontrar algunos contraejemplos, pero en general podría decir que sí.
Ok, o sea, si tu algoritmo en realidad hace eso, no lo tomamos por bueno. O sea, porque sería un poco más complicado el algoritmo que lo hace exactamente. O sea, Ujú. si hay una solución que es que es determinista, en la cual aproximamos 2/3 de la coloración óptima, pero es más difícil que el aleatorizado, ¿no? Entonces, si tú puedes probar que ese 2/3 lo garantizas, pues está todavía mejor tu solución. Ok, Tal vez entonces podría variar en la complejidad, ¿no? Pero pues sí tendrías que igual decirme qué complejidad está tomando tu algoritmo. Si garantizas el 2/3, igual y lo damos por bueno. ok, Aunque sí, justo la idea era colorearlos de forma aleatoria, ¿no? ok, entonces voy a ver un poquito más a fondo eso entonces. Gracias. Ajá. Sí, porque chances tendrías que tener cuidado de que tu respuesta sea correcta, porque te digo, sí es más difícil hacerlo de forma determinista que aleatoria el aproximar 2/3. Ok, muy bien. Ok, ¿alguien más? ¿O qué han intentado si todavía no les sale? A ver, si se acuerdan de los términos o los conceptos de probabilidad que estuvimos utilizando, pues estamos diciendo aquí que buscamos un número esperado de aristas con extremos cuyo color sea distinto, ¿no? Pero justo aquí la clave es esto de número esperado. Entonces queremos calcular la esperanza del número de aristas que van a estar recibiendo colores diferentes. Y qué se utiliza para calcular esperanzas o valores esperados respecto a una distribución de probabilidad? Sí, porque los eventos pues pueden ocurrir con cierta probabilidad, pero nosotros queremos pues, contabilizar para varios eventos y tomar en cuenta o obtener un valor significativo sobre estas probabilidades, ¿no? Más bien que las probabilidades nos den ese valor esperado de las aristas que van a tener colores distintos. Entonces partimos de que va a haber cierta probabilidad del evento de que reciban colores distintos o no, y a partir de esas probabilidades queremos obtener o queremos contar el número de aristas para las que se va a cumplir uno de esos dos eventos. Entonces, ¿cuál es la forma que tenemos de asociarle valores a las probabilidades? ¿No era con la variable aleatoria? Ajá, pues podemos utilizar variables aleatorias, sí, para los distintos eventos posibles, asociarles un valor, ¿no? Y poder hacer ya, pues como contar o hacer operaciones sobre estos eventos ya aplicados a las probabilidades de que puedan ocurrir o no. Y de hecho, habíamos mencionado un tipo de variable aleatoria, bueno, que se les conoce de forma especial para cuando solamente queremos contar entre dos posibilidades. No, porque aquí tenemos dos posibilidades, que reciban color distinto o que no reciban color distinto. Entonces había un tipo de variables aleatorias donde queríamos darle peso únicamente al evento en el cual nos queremos fijar o el cual queremos contar. Y al otro evento pues lo dejábamos en cero. No sé si se acuerdan de las variables aleatorias indicadoras. La pista sería que para contar este número esperado, sí asocian una variable aleatoria indicadora
a la probabilidad de que cada arista reciba o no colores distintos. Entonces, ¿qué tal si el algoritmo que tomamos, pues simplemente lo que hace es tomar cada vértice y con la misma probabilidad asignarle uno de los tres colores a cada uno de esos vértices? Entonces, si nos fijamos en alguna arista, sí, pues esta arista vamos a saber en cuál de los dos eventos quedó, si tiene colores distintos o no, cuando nosotros coloreemos su segundo vértice, ¿no? Entonces, ya nosotros cuando estemos viendo esta arista el momento cuando sabemos en qué evento cayó, es cuando coloreemos el segundo de sus dos extremos, que el otro ya tenga un color. No, entonces, si ya tenemos un color asignado para el otro extremo y estamos asignándole los colores de forma aleatoria, pues cuál sea la probabilidad de que el otro color sea distinto o de que repita, ¿no? Y cómo cuento sobre esos eventos con la variable indicadora para cada una de las aristas. Eso podría ser como un punto de partida. Ahora, ¿quién está haciendo algo parecido? Entonces tenemos que asignarle a cada vértice un color de forma probabilística, ¿no? Y al final contar cuántas aristas tienen sus extremos de distinto color. Ajá. Sí, esa sería ya la superpista del día de hoy, ¿no? El algoritmo que nos piden como tal, sí, simplemente toma cada vértice y le asigna un color al azar, ¿no? Con probabilidad uniforme le asigna uno de los tres colores a ese vértice. Y entonces iría a hacer justo el análisis, como lo que vimos en clase, para contar el número de aristas que reciben ese color. Entonces es definir una variable aleatoria. Y entonces esa variable aleatoria asignarle un valor según lo que suceda con cada arista que estemos viendo. Y entonces vamos a obtener una expresión para contar este número de aristas, que pues se va a ver como una suma hecha sobre el número de aristas totales que tenemos en la gráfica. Ok, entonces podemos pasar al segundo problema, a menos que haya alguna pregunta sobre el problema uno. Que todo bien. Ok. Bueno, o todo bien o no llevan nada de ese problema, cual es un poco preocupante. Ok. Ah, bueno, entonces para el segundo problema, queríamos un algoritmo de dos aproximación en tiempo polinomial para encontrar el corte máximo en un grafo, ¿no? Y de hecho ya estamos dando el algoritmo en este caso, y lo que queremos es pues hacer el análisis de que de verdad obtiene una dos aproximación con respecto al tamaño máximo que podría tener un corte. Entonces, ¿me pueden recordar cuál era la estrategia general para
para probar un algoritmo de aproximación, bueno, para probar cuál es el factor de aproximación de un algoritmo. No dependíamos de una solución óptima. Ajá, nos fijábamos en una solución óptima. Entonces, de esa solución óptima, ¿en qué nos queríamos fijar o qué queríamos hacer con ella? Pues queríamos ver si se podía mejorar. No me acuerdo exactamente del método. Ujú. Bueno, nosotros queremos comparar nuestra solución con con una solución que sea óptima, para poder decir qué proporción de la solución óptima tiene nuestra solución, ¿no? Entonces ahí lo que hacíamos era tomar una solución óptima, digamos que esa solución se llama C asterisco, y como queremos comparar el tamaño de esa solución con el de la nuestra, pero pues no conocemos el tamaño de la solución óptima, lo que queríamos era acotarla. Sí, es decir, esa solución óptima tiene un tope en su valor. ¿Ok? Y entonces aquí cuando si queremos un corte máximo, es un problema de maximización. Entonces, ¿desde qué dirección tenemos que acotar la solución óptima o su tamaño? ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Sí, sí, en este caso que tenemos un problema de maximización, entonces, ¿desde qué dirección tenemos que acotar la solución óptima? Entonces acotarla por arriba, ¿no? O sea, superiormente. Eh, Ajá, pues tenemos que acotarla por arriba, ¿no? Poder decir, bueno, para este valor que tengo, la solución óptima no puede sobrepasar este valor. Con un valor, digamos un valor Y. Y entonces, ahora ya lo que podemos hacer es comparar el tamaño de nuestra solución directamente con ese valor Y. Sí, y si nuestra solución pues es una fracción o una proporción de ese valor Y, por eso, como ya lo estuvimos acotando, la solución óptima mediante ese valor Y, pues estamos acotándolo mediante la solución óptima. Entonces, comparar nuestra solución con el valor Y que acota a el tamaño de la solución óptima. Ok, y para este problema del corte máximo, el corte máximo de aristas, ¿cuál podría ser una cota tal vez obvia que se nos puede ocurrir? Una cota por arriba para ese valor. es el tamaño del conjunto de aristas. Pues sí, una primera cota obvia sería el tamaño del conjunto de aristas. Nuestro corte no puede tener más aristas que el número total de aristas, ¿no? Entonces, si resultara que nuestra solución ya toma al menos la mitad de todas las aristas, como este es el tamaño máximo, pues ya habríamos probado que estamos tomando al menos la mitad del tamaño de una solución óptima. Entonces sería lo que tendrían que hacer en este problema. ¿De acuerdo? ¿O hay alguna otra pregunta sobre qué hay que hacer acá? Pues creo que de momento, claro.
Ok, gracias. Entonces vamos al problema 3. Que en realidad regresamos un poco a programación dinámica, pero para trabajar con una variante de este problema vertex cover que ya hemos visto varias veces. Bueno, en la clase lo vimos una vez y viene varias veces en esta tarea. Entonces, aquí la idea es ver que si bien en general ese problema es NP completo, que ya lo demostramos desde 3SAT, entonces, si en lugar de ser un grafo en general fuera en un árbol, sí se puede resolver en tiempo polinomial y de hecho en tiempo lineal. Y bueno, el hint fue que podíamos utilizar programación dinámica, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho para este problema, para este problema? Yo personalmente no lo he intentado hacer. ¿Alguien, alguien tiene algo, alguna idea? Yo tengo una idea chiquita, pero, o sea, supongo que si usamos un algoritmo de recorrido de DFS, podemos revisar a partir de los ancestros, si los hijos están en la cubierta. Lo único que creo que voy a batallar un poquito es con la implementación de la programación dinámica, pero hasta ahorita es lo que tengo yo en mis notitas de la tarea. No sé si suene lógico o no. Pues podríamos, por así decirlo, cachear los árboles, los subárboles que vayamos encontrando, ¿no? Bueno, bueno, no sé. eh, Mm, bueno, pues el DFS, por ejemplo, o sea, podría funcionar en la forma de recorrer el árbol, pero ya estás metiéndote un poco en detalles de cómo es el recorrido. O sea, sí se puede hacer así, pero tal vez se puede hacer de forma un poquito más sencilla. Pero aquí, bueno, algo que vale la pena ya que mencionar un DFS, lo que sí tiene de utilidad es que volvemos a un nodo una vez que ya terminamos de procesar las trayectorias que salen desde todos sus hijos, ¿no? Entonces, de cierta forma, si requerimos los valores de los hijos para asignarle un valor a un padre, o sea, viéndolo como en el árbol enraizado que genera DFS y estas relaciones de parentesco, pues sí, un recorrido DFS sí completaría primero todos los recorridos de los descendientes y ya después regresa al nodo en la parte de postprocesar, ¿no? O postvisitar. Entonces, como tal, sí se puede implementar el algoritmo, la parte de recorrido del algoritmo con DFS, pero sí sigue haciendo falta la parte de determinar cómo decidimos si un vértice se incluye o no se incluye en la cubierta. Entonces sí, justo también un poco ligado a esta idea de DFS, pero no necesariamente tiene, lo que voy a decir, tienen que pensar en que deben usar DFS. Lo que sí nos sirve de esa idea es que toma un árbol como enraizado, ¿no? Seleccionamos un vértice del árbol para comenzar el recorrido y ese va a funcionar como raíz. Y pensar en el árbol como enraizado sí nos puede servir para dar una estructura al problema y definir problemas y sus subproblemas. Entonces, justo la definición de esos problemas y sus subproblemas puede venir de la raíz que se le asigne a este árbol, que puede ser arbitraria. Pero una vez que seleccionamos esa raíz, pues ya podemos dividir el árbol como en niveles. Y eso ya nos puede dar la estructura de cómo pueden verse los problemas grandes y los subproblemas, ¿no? Como que, bueno, para un problema, los subproblemas que voy a considerar van a ser los de sus subárboles.
¿Esto por qué? Bueno, recuerden que para que funcione programación dinámica tenemos que tener una subestructura óptima. Que es decir que si me fijo en un problema y su solución óptima, entonces cuando me fijo en subproblemas que están contenidos en él, las subsoluciones también tienen que ser óptimas para esos subproblemas. Entonces, de esa forma podríamos ayudarnos para argumentar esa subestructura óptima, viéndolo como, bueno, tenemos un problema y los subárboles van a ser los subproblemas. Eso por un lado. Por otro lado, al tener esta división como ya bueno, tomar una raíz y tener esta noción como de niveles, pues sí podemos ver como que cada arista conecta un par de niveles y ver qué sucede si no seleccionamos o si seleccionamos al de un nivel al de un nivel previo o superior, dependiendo cómo lo quieran ver. Por ejemplo, si hiciéramos una llamada recursiva, que bueno, el siguiente paso en definir un algoritmo de programación dinámica, si lo hacemos paso a paso, es primero dar una definición recursiva que no sea óptima. Pues esa definición recursiva podría considerar para este nodo, bueno, ver que cuando incluimos o no a un nodo, ver qué tiene que pasar con sus hijos. Por ejemplo, si este nodo de la raíz no está incluido en la cubierta, como tenemos que cubrir las tres aristas, en ese caso estaríamos seguros de que los tres hijos sí tienen que estar incluidos. Pero cuando sí incluimos a R, entonces, ¿será que podemos descartar a los tres hijos o será que nos conviene revisar si sí los ponemos o no los ponemos? Eso nos daría una definición recursiva para la solución y ya después nosotros podemos optimizarla con una técnica de programación dinámica. Pero claro, vemos que lo que van haciendo estos algoritmos es ir calculando los valores de las soluciones. Entonces haría falta un paso de reconstruir la solución a partir de esos valores ya calculados. Sí, entonces, por ejemplo, si ya supiéramos para este nodo que es la raíz, ¿no? El valor, si sí incluimos, qué tamaño tiene la cubierta, si sí incluimos a R. ¿Y qué tamaño tiene la cubierta si excluimos a R? Y esos dos valores ya los conocemos. Entonces la solución acá sería, pues el mínimo entre esos dos valores. Pero ¿cómo obtengo cada uno de estos dos valores en primer lugar? Ok, ¿algo más sobre este problema? De mi parte no, creo que se me generaron un poquito más de dudas, pero ya más que nada a la hora de la implementación. Pero gracias por la explicación. Ok, ¿algo más? ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, en el problema 4 queríamos probar que si tenemos una instancia del problema del vendedor ambulante en el plano, entonces un ciclo de longitud mínima no tenía cruces, ¿no? Nunca se cruzaba a sí mismo. Entonces, ahí como tal queríamos una demostración que utilice la desigualdad del triángulo. En este problema, ¿cómo van?
Yo todavía no lo hago, pero tenemos que utilizar algo como argumento de intercambio, me imagino. Pues sí, si queremos ver que, pues supongamos que podemos comenzar suponiendo que ya tenemos ese ciclo, suponiendo que es de longitud mínima y suponiendo que tiene un cruce. Y entonces tendríamos que poder ver que con un intercambio podemos disminuir la longitud mientras sigue siendo un ciclo que pasa por todos los vértices. Y entonces eso era una contradicción de que podía ser mínimo y tener un cruce, ¿no? Por lo tanto, le podemos quitar el cruce. Y bueno, resulta que si es mínimo, ya no puede tener la propiedad de tener cruces también. ¿Alguien lleva algo en este problema? Yo igual, más o menos así es como lo planeo demostrar, pero la vez que lo intenté me hice bolas y no lo he terminado entonces. Ok. Y bueno, acá la pista es en donde hay que tener un poco más de cuidado es para ver cómo le construimos el ciclo de manera que pues siga siendo un solo ciclo que pasa por todos los vértices. Este, entonces conviene darle nombre a los puntos y tomar suposiciones de cómo se ven, cómo es la configuración, pero que sean suposiciones generales, ¿no? Que se puedan hacer sin pérdida de generalidad, es decir, que solo tengamos que cambiar los nombres de las etiquetas para que quedemos en otro caso posible. Entonces podemos suponer que sí existe un cruce, entonces estas son las dos aristas que se están cruzando, entonces les damos nombres a los vértices, ¿ok? Y sabemos que están en un ciclo, entonces podemos decir de una vez cómo se ven las trayectorias que cierran ese ciclo. Si, por ejemplo, podría ser que de B1 vayamos a B4 y de B3 vayamos a B2, o podría ser... ay, o podría verse de esta forma también. Bueno, pues podemos decir, pues supongamos sin pérdida de generalidad que el ciclo está configurado de esta forma. Ok. Y bueno, también puede ser útil darle un nombre a este punto de intersección. Y ya que hicieron las suposiciones de cómo se ve esa configuración, pues ya tienen más control para poder hacer esos intercambios y que se mantenga siendo un ciclo cerrado. Por ejemplo, en el primer caso, hay que sacar. Entonces igual estaríamos pasando algo que se ve de este estilo. Y en en un caso como el de abajo, mm, 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 igual le quedaría algo como de este estilo. Y ahí sí tuvo que ver la suposición de que los caminos se unían de esta, como la forma de acá arriba o de acá abajo, ¿no? Entonces, nada más tener cuidado en eso para que sí puedan garantizar que siguen obteniendo un ciclo cerrado. Ok, entonces vamos al problema 5. Ok, entonces queremos ver que si estamos fijando en en la clase P como un conjunto de lenguajes, sí, porque justo es pues todas las
todos los cadenas binarias que podemos tomar en un conjunto y son aceptadas al mismo tiempo. Entonces, ya es la forma concreta en la que definimos los problemas. Y al haberlos definido como lenguaje, pues ya entran en juego las operaciones que se pueden hacer con lenguajes, con las que vienen de conjuntos, que son la intersección y la unión, el complemento. Y bueno, otras como que son más de cadenas, como la concatenación y la estrella de Klein. Y entonces queríamos probar que bajo la suposición de que un par de lenguajes o de que un lenguaje es polinomial, entonces al aplicar esas operaciones de lenguajes, obtenemos otro lenguaje que también es polinomial, ¿no? Que se puede reconocer las palabras de ese lenguaje con un algoritmo de tiempo polinomial. Pues es decir, con esa suposición de que L1 y L2 están en LP, pero están en P, pues nos dicen que existen algoritmos A1 y A2 que deciden cada problema y queremos encontrar una forma de utilizar esos algoritmos para obtener otro algoritmo que sea de tiempo polinomial y argumentar por qué decide los lenguajes que resultan de estas operaciones de lenguajes. Ok, entonces sobre este problema, ¿cómo van o qué han intentado? ¿Ya le salió, por ejemplo, el de la concatenación? Yo no lo he intentado, pero tengo una dudita. Esto lo tenemos que interpretar como las cuatro demostraciones por separado o con el mismo algoritmo en todo en uno solo. Ah, sí, serían las cuatro por separado. Sí, entonces O- hay que dar cuatro algoritmos. ok, gracias. Eh, ¿Alguien más tiene algún comentario sobre este problema? ¿Alguna duda? O de plano se ve o de plano no se ha comprendido, o no se ve una luz de cómo resolverlo. También es válido decir eso. Se ve muy abstracto por la forma en la que está planteado como operaciones de lenguajes. Al menos en mi caso, como llevé fundamentos, sí se me hace entendible, pero me preocupa un poquito más las cuatro demostraciones por separado y el algoritmo, más que nada. A ver, podemos hacer un esbozo de una de las cuatro operaciones. La de clean, ¿no? Mm, a ver, vamos a hacer un esbozo de la de concatenación, que ando extra barco el día de hoy. Entonces, digo, tal les van a faltar algunos detalles, pero quiero que se queden con la idea de qué es lo que estoy esperando que respondan en los otros tres incisos. Y bueno, tienen que completar y escribirlo de todas formas. Entonces, vamos a ver. Concatenación. Entonces, ¿qué tenemos como entrada? Ah, pues tenemos una cadena. Bueno, nuestro algoritmo tiene que decidir un lenguaje. Entonces, lo que recibe como entrada son cadenas y lo que da como respuesta son decisiones. Entonces, una cadena binaria, ¿ok? Y aparte tenemos
estamos recibiendo dos algoritmos en tiempo polinomial que vienen justo de la suposición de que L1 y L2 están en P. Y algoritmos polinomiales A1 y A2 que deciden L1 y L2 respectivamente, salida, decisión de si L1 concatenación con L2 está en P. Ok, entonces, cómo es, qué se tiene que cumplir? Es el punto de partida es, ¿qué es lo que tiene que comprobar nuestro algoritmo? Entonces, ¿cómo se define la concatenación? O dicho de otra forma, si W es una palabra resultante de una concatenación, ¿cómo se ve W? Ok, entonces, si W es, bueno, está en L1, L2, esa concatenación de L1 y L2, entonces W es una palabra que está compuesta de dos palabras concatenadas, W1, W2, donde W1 pues, está en L1 y W2 está en L2. Ok, entonces nuestra palabra W, pues igual y tiene, bueno, va a tener varios caracteres. Ok, entonces, qué es lo que puede suceder con ese W1 y W2? ¿No? Pues tienen que aparecer de forma consecutiva en esa secuencia de caracteres. Y W1 va a tener ciertos índices que van desde el primero en adelante. Y W2 termina en el último índice hasta donde terminó W1. Es decir, vamos a tener una palabra, bueno, W1 va a ser una palabra que le vamos a decir W1, I, porque comienza en el índice 1 y termina en el índice I. Entonces, este sería W1. ¿Cómo se ve W2? Ok, pues W2 va desde I más 1 hasta N. Si W tiene longitud N. Ok, aquí está W2. Se vería como WI más 1, N. Esta otra parte. ¿Qué quiere decir? Que lo que nuestro algoritmo tendría que hacer es comprobar todos los posibles índices donde puede terminar la palabra de W1 y comenzar la de W2. ¿Qué quiere decir? Pues nos tenemos que parar en cada índice y ahí partir la palabra y comprobar si cada mitad pertenece al lenguaje correspondiente. Entonces, ¿qué es nuestro algoritmo? Podríamos decir, ok, pues uno para cada y que empiece en 2 y termine en la cardinalidad de W menos 1. Sí, porque bueno, queremos dejar al menos un carácter para la segunda palabra, ¿no? No puede ser, está en la concatenación. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah.
Ajá, si está en la concatenación, pues tiene que tener un pedazo de una palabra que esté en L1 y otra que esté en L2. Ah, 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 ah. Ok, bueno, bueno, podría pasar que se podría pasar que una de las dos tenga la cadena vacía, o de hecho la concatenación sí tiene también las palabras de cada lenguaje. Entonces primero faltaría un paso, ¿no? Primero vemos si W está completamente en L1 o está completamente en L2, ¿cierto? Entonces, este es el paso 2. El paso uno diría, si A1 acepta a W completa o A2 acepta a W completa, entonces aceptar. Y ahora sí, los otros casos es donde sí vamos a estar partiendo la palabra para que la primera mitad esté en W1 y la segunda mitad esté en W2. Ok, pues todo lo que tengo que hacer es pararme en ese índice y que estoy tomando en cuenta. Y decir, bueno, 4 sí, A1 acepta a la subpalabra de W que va desde 1 hasta I. Entonces, ok, y eso no es suficiente porque queremos que las dos mitades sean aceptadas por cada lenguaje. Ok, pues si A2 acepta a la otra mitad y más uno hasta cardinalidad de W hasta N. Entonces, si los dos lo aceptan a su correspondiente mitad, entonces ya cumplió con la definición de una concatenación. Ok, aceptar. O regresar uno. Y en caso y si no caemos en ninguno de los tres casos, si W no está enteramente en A1 o en A2 y no hubo ninguna forma de partirla en dos palabras consecutivas tales que se aceptaban en los dos algoritmos, pues ya vimos todas las posibilidades y entonces rechazamos a W o devolvemos cero, ¿no? Como ustedes lo escriban. Ok, entonces aquí, ¿por qué es correcto? Bueno, primero, ¿por qué es polinomial? Ok, pues ejecutamos A1 y A2, cardinalidad de W veces. Y como ambos corren en tiempo polinomial, pues nuestro algoritmo completo es de tiempo polinomial. Ok, muy bien. ¿Por qué es correcto? Ok, pues revisamos cada posibilidad de partir la palabra en dos cadenas consecutivas, agotando los casos de la definición de concatenación. Y ya, entonces aquí tenemos como tal la respuesta, o una respuesta para concatenación, ¿no? Digo, se puede redactar un poco, bueno, se puede redactar mejor la justificación que escribí abajo, pero esa es la idea. O sea, sí tenemos vamos a ver que el algoritmo corre en tiempo polinomial y aparte queremos que cuando acepte es porque según lo que la definición de esa operación nos está diciendo, pues estamos revisando cada uno de los casos posibles para esa operación.
Y bueno, en el caso de justificar de que es correcto el algoritmo que van a hacer para la estrella de Klein, ahí lo que tienen que tomar en cuenta es que, o sea, nuevamente tenemos una cadena W con sus caracteres, pero entonces, en el caso de la estrella de Klein, podría ser que nuestra cadena original W se divida en muchas cadenas de distintas longitudes, tales que unas están en L en L normal, otros en L al cuadrado, otros en L cubo, etcétera. Ok, entonces aquí lo que podemos hacer es relacionar un poco con la forma en la que se pueden parentizar multiplicaciones de matrices, por ejemplo. ¿Qué es lo que estaba sucediendo ahí? Bueno, va a haber muchas formas posibles de parentizar y además cada vez que nos fijamos en dos parentizaciones como principales de nivel principal, hay muchas formas de parentizar lo que quedó adentro. Entonces, también aquí podemos pensar, bueno, aquí en el nivel más grande de las cosas podemos como fijarnos en... Ah, bueno, perdón, y en ese de las secuencias de matrices nos fijábamos en las posibles longitudes de secuencias de matrices, desde tener una sola matriz hasta pues tener ya todas las matrices completas. Y entonces ahí estábamos tomando en cuenta, bueno, para todos los tamaños de cadenas, cuál es la posible división que podríamos tener y de esa posible división, cuál es la mejor solución que podemos tener como de cada lado, ¿no? Y de todas esas, quedarnos con la que esté minimizando, maximizando. Y entonces queremos argumentar que nuestro algoritmo va a revisar todas esas posibilidades. Ok, ¿alguna pregunta sobre este problema? Yo tengo una duda chiquita. ¿Podemos algunas demostraciones sí implementarlas y otras dejarlas en prosa o no? En sí, sí, Ok, incluso los algoritmos los dan en prosa, está bien. No, no hace falta dar como tal pseudocódigo. ok, gracias. Ok, ¿qué más? Bueno, entonces pasamos al siguiente problema. Ok, entonces, bueno, que más bien tenemos una pregunta, bueno, una pregunta de falso o verdadero, donde pedíamos aparte justificación. Entonces, para esto estamos suponiendo que dos problemas A y B son NP completos, están en la clase de complejidad NP completo. Y si eso se cumple, entonces será cierto que A y B se puedan reducir en tiempo polinomial uno al otro, es decir, que A se pueda reducir en tiempo polinomial a B y B se pueda reducir en tiempo polinomial a A. Y bueno, para eso ya vimos justo esa definición de problemas NP completos. Entonces, en realidad, es simplemente aplicar la definición. No sé si ahorita ya todos tengan claro qué pasa en esta pregunta o a alguien todavía no le haya quedado claro. No sé si con que demostremos que uno se puede resolver en tiempo polinomial, pues entonces el otro también, ¿no? Mediante la reducción o algo así, entendí.
Sí, bueno, aquí como tal no tenemos que dar una reducción porque, bueno, de hecho ni siquiera tenemos algoritmos en particular, ¿no? Pero, bueno, problemas en particular. Pero, qué significaba que un problema fuera NP completo? ¿Qué nos dice la definición? Que se puede verificar en tiempo polinomial. Esa es una parte, eso era que estuviera en NP. Ajá. ¿Cuál era la otra parte? ¿Qué otros problemas de NP se pueden reducir también? Otros, ¿será que algunos en particular o cuáles? Problemas NP. No sé cómo definir la relación en sí. Ajá. Bueno, pero pues sí, sí hemos dicho que era que problemas NP se puedan reducir a ese en tiempo polinomial, pero de hecho cualquiera, ¿no? Si un problema es NP completo, entonces por un lado está en NP, es decir, se puede verificar en tiempo polinomial, y por el otro lado es NP difícil. Que un problema era NP difícil, sí, cualquier problema en la clase NP se puede reducir a ese problema en tiempo polinomial. Entonces podrá pasar que aquí, no, por ejemplo, A y B, los dos estén en NP completo, pero uno no se pueda reducir al otro. No. Aunque pues eso hay que argumentarlo. Son un par de líneas, tres, pero sí es un hecho que hace falta recordar, entonces sí habría que elaborar un poco ahí en la tarea. Entonces, podríamos partir de que ambos son NPs completos y Ajá, relacionarlos. sí. Sí, justo lo que tenemos en el si A y B son ambos NP completos, pues eso lo tendríamos como hipótesis. Ok, Entonces la vale. definición de NP completo está aplicando sobre ambos. Ok, gracias. Muy bien. Y bueno, el problema 7, aquí estamos suponiendo que tenemos algoritmo polinomial para un problema de decisión. Ok. Y entonces queremos ver cómo utilizar este algoritmo de tiempo polinomial que soluciona el problema de decisión de vertex cover para con ese dar una solución al problema de optimización que también sea de tiempo polinomial. Entonces lo queremos usar como caja negra, la versión de decisión. Y de hecho antier estuvimos hablando justo sobre este asunto, ¿no? ¿Qué pasaba cuando teníamos un algoritmo para una versión y qué podíamos hacer en la otra versión? Y algo que hemos visto era que si nos daban el algoritmo para la versión de optimización, de hecho la de decisión se podía obtener casi directamente, ¿no? Solo teníamos que medir el tamaño de la solución que nos regresa el de optimización con respecto al parámetro que teníamos para decidir. En el otro caso, ¿qué es lo que hacíamos?
Porque pues no conocemos la K. Sí, o sea, la versión de decisión, si nos dan una K, para esa K podemos decidir si la cubierta de ese tamaño existe o no existe, responder sí o no. Pero si no conocemos la K, ¿qué podemos hacer? ¿No era lo que mencionó en clase de que podemos proponer o sea, iniciar de alguna cierta K y irla aumentando? Ah, pues si nosotros podemos acotar por arriba, o bueno, podemos acotar por un número polinomial el tamaño de esa K, entonces esa sí es una forma en que podemos proceder. De hecho, si podemos acotar ese valor, tal vez ya hasta podemos comenzar a hacer estrategias. Por ejemplo, si dijéramos, ah, pues nuestra cubierta de vértices tiene este valor máximo. O sea, estamos pidiendo polinomial, no necesariamente lo más óptimo. Basta con que sea polinomial, pero incluso pueden hacer cosas un poco mejores, como decir, ah, pues me voy a ese valor entre dos. Y comienzo a buscar tipo búsqueda binaria para realizar solamente un número logarítmico respecto acá de operaciones, por ejemplo. Aunque si lo hacen lineal, pues sigue siendo polinomial. No sé si aquí, pues podrían ver si pueden acotar cuál sería el tamaño máximo que puede tener la solución en la versión de optimización y ver si eso les permite realizar repetidas operaciones del de decisión para encontrar justo la K mínima. Ok, ¿alguna pregunta sobre este problema? A mí no me quedó muy clara la parte de la búsqueda binaria. ¿Cómo sería eso? Ah, pues digamos que nos dicen, ah, pues la solución, o sea, para alguno de estos tipos de problemas, no necesariamente este en particular, nos dicen, ah, la solución tiene tamaño máximo X, por ejemplo. Es decir, pues esa K que yo estoy buscando va a ser menor o igual que un valor X, que ya determinamos como cota superior. Ah, ok. Pues en lugar de tener que ejecutar mi algoritmo para un i desde uno hasta x, yo podría decir, ah, bueno, primero ejecutamos el algoritmo de decisión para i igual a x entre 2. Si resulta que, ah, no, pero sí es cierto, esto no. Ah, no, pero sí podemos, porque el problema de decisión nos dice si existe una solución de tamaño a lo más cierto valor. Entonces, si sí existe una solución de tamaño a lo más x entre 2, podría ser que todavía exista una más chica. Entonces podríamos irnos después con i igual a x sobre 4. Pero si nos dicen, ah, no existe una solución de tamaño x sobre 2, ah, pues podríamos ver si existe una solución de tamaño 3x entre 4, ¿no? 3 cuartos de x. Y así en lugar de hacer X ejecuciones del algoritmo de decisión, haríamos logaritmo de X ejecuciones. Pero te digo, en realidad, como no estamos pidiendo ser óptimos, sino únicamente quedarnos en tiempo polinomial, ni siquiera es necesario hacer algo de este estilo. Solo se lo estoy platicando ahorita también como una curiosidad, ¿no? Algo que vale la pena saber. Ok, gracias. Okidoki, ¿algo más? Ok.
Y bueno, el problema 8 justo hace algo del estilo de lo que hicimos al final de la clase de ayer, ¿no? De hecho, este está más sencillo que el que hicimos desde 3 a Vertex Cover. Entonces, aquí lo que queremos es probar que set cover es NP completo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tomar instancia de... Vamos a tomar una instancia de vertex cover y transformarle a una instancia de set cover tal que pues tengamos una instancia así en vertex cover, sí, solo sí. Tenemos una instancia así en set cover. La demostración como la que hicimos al final. Ok, entonces, bueno, la primera parte, pues ver que set cover está en NP. Es que se puede verificar en tiempo polinomial si nos dan ya una supuesta solución. Y en el B, bueno, ver que podemos realizar esta reducción. Ok, entonces, pues vamos a tener como entrada esta gráfica, un grafo, y queremos convertirlo en una instancia de set cover, es decir, en un conjunto base y una familia de subconjuntos, tal si queremos tomar la menor cantidad de subconjuntos cuya unión nos dé ese conjunto base. Ujú. Nos da una gráfica y queremos pasar a tener pues, un conjunto base y una familia de subconjuntos. Tal es que la unión de todos estos subconjuntos nos dan a X. Ok, entonces... ok, pero como tenemos una instancia, sí me faltó decir algo. La instancia de vertex cover que vamos a recibir como entrada para nuestro algoritmo de reducción recibe un grafo y un entero J que justo pues queremos ver si G contiene cubierta de tamaño a lo más J. Ok, entonces una superpista. El ejemplo que vimos ayer está más difícil que este, porque en el ejemplo de ayer tuvimos que determinar cuál iba a ser el valor para el problema de decisión, cuál iba a ser el valor K. En este caso, la K para el set cover, es decir, el mínimo número de subconjuntos, resulta que va a ser K igual a J. Entonces, si ya se los estoy dando acá, pueden definir ese como el que les va a servir en su reducción. Ok, entonces, ¿alguien ya ha intentado algo sobre este problema o se le ocurre por dónde cree que va a ir la dirección de esta reducción? Es decir, a partir, a partir de la gráfica, deben crear el conjunto X y la familia de subconjuntos F. Sí, entonces tendrían que ver de estos objetos que recibimos, cuáles objetos se van a convertir en los objetos del conjunto X y cuáles se van a convertir o cómo formamos estos subconjuntos de la familia F.
Entonces, ¿a alguien se le ha ocurrido algo para esa reducción? Yo aún no he llegado a esos ejercicios. Ok, bueno, aquí la última pista que les voy a dar es que justo estos problemas, la suerte es que están muy relacionados. En ambos tenemos cierto tipo de objeto que queremos cubrir con otros objetos. Entonces, utilicen eso para hacer la analogía de cuáles van a ser los objetos a cubrir y cuáles van a ser mis familias que cubren, o cuáles van a ser los conjuntos que cubren a esos objetos. Entonces, en Vertex Cover estamos cubriendo aristas y en Set Cover queremos cubrir elementos del conjunto X. Ok, entonces, eso es lo que les comentaría como pista. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿O algo que se les haya ocurrido de los problemas anteriores? Yo tengo una pregunta pequeña respecto al 6. Esa demostración entonces sería de ida y de vuelta, ¿verdad? No, solamente es la ida. Sí, Ok, este es un sí, entonces, ¿no? Es que una proposición del tipo P implica que sí, ok, son ida y vuelta, es cuando tenemos sí, solo sí. ok, gracias. Ok, ¿algo más? Pues si no hay algo más que podemos terminar por hoy, también para ya dejarlos que vayan avanzando. Y pues yo tengo planeado ir el martes a las 9 al salón de clases para los que vayan, pues darles una asesoría sobre esta misma tarea. Y entonces quedamos de cambiar la fecha de entrega, que me lo voy a hacer de una vez. Ok. Entonces, en lo que se pusieron de acuerdo, en qué quedaron? ¿Jueves a qué hora? Pues yo le envié un correo, profe, no sé si lo alcanzó a ver. Es que primero se lo envié al de .edu.mx y después al de cicese.mx, pero no sé si lo alcanzó a ver. Ah, es que como hace rato tuve que salir, ya no alcancé a ver el correo. Ah, ok. Bueno, en la votación creo que quedó dividido que al mediodía o a las 12 de la noche, entonces no sé cuál es la mejor Yo, opción. yo no voté, pero voto mediodía para que quede a esa hora. Ah, bueno. Ujú. Lo vamos a dejar algo intermedio. Ok, digamos, para que sí de esa tarde puedan estudiar un ratillo en la tarde, pues digamos a las 18 horas. Ok, entonces la entrega, que sí se cerraría la entrega después de esa hora, entonces ya no habría, ahora sí, ni un minuto más. Sería el jueves 21 a las 18 horas. Ok, entonces estoy haciendo el ajuste en Classroom, ya lo... Ah, ok, falta ponerle cerrar entregas.
Ok, entonces quedó para el jueves 21 a las 6 de la tarde la entrega de la última tarea. Les digo, el martes me voy a presentar a las 9 para los que gusten asistir. Sería la última asesoría. Y bueno, voy a detener la grabación y nos vemos el martes.